Bueno, buenas noches. En nombre de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, queremos agradecer hoy a la Universidad del Rosario, al doctor Juan David Aguas Agredo, quien será nuestro conferencista, a la doctora Marilurdes Hernández, quien es la jefa del servicio, a la doctora María Teresa Rusi y al doctor Nelson Delgado, que han participado activamente junto con el doctor Agredo y la doctora Hernández en esta conferencia cuyo tema es muy interesante y es la otalgia de causa notológica que tener en cuenta como otorrinolaringólogos. Asimismo, quiero agradecer a nuestro patrocinador de todas nuestras conferencias de lo que va de este año, que es aló. Tenemos ahorita un poquito de demora, tengamos un poquito de paciencia para empezar. Bueno, mientras solucionamos los problemas técnicos con la sociedad, con la, eh, con la pantalla, quiero decirles que les estaba diciendo que los invitamos al Congreso que estamos invitándolos nuevamente a la reunión del día martes 15, que es la medicina de precisión del sueño por el Hospital Militar Central. Está a cargo de la doctora Juanita María Beltrán Enríquez. Y por último, queremos hacerle con esta reunión, pues concluimos toda la participación que tenemos durante el año 2020, que ha sido un año pues complicado. A nuestro evento que estamos organizando entre el 27 y el 31 de julio, que es nuestro Congreso de Otorrinolaringología de los 60 años, que se realizará en la ciudad de Cartagena, en el Hotel de las Américas. Estamos haciendo la invitación desde ya porque vamos a tratar y en lo posible estamos organizando todo para hacer este evento presencial, lo cual los esperamos a todos. De nuevo, gracias a Laboratorios Abbott y damos paso al video publicitario de Laboratorios Abbott y continuamos ya con la conferencia del doctor Juan David Aguas Agredo. Muchas gracias y buenas noches. Podemos ya darle paso al doctor Juan David. Carlos, por favor.
Carlos. Bueno, ahí hoy. Sí, ya estamos viendo la pantalla, doctor Aguas. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan David Aguas, como ya lo decía el doctor Prieto. Soy residente de tercer año de la especialidad de la Universidad del Rosario. El día de hoy, la idea es hacer una exposición acerca de la otalgia de causa no otológica y que debemos tener en cuenta como otorrinolaringólogos. Vamos a empezar primero mencionando el concepto básico de qué es la otalgia. Entonces tenemos que tener en cuenta que la otalgia va a ser lo que denominamos con ese dolor localizado en el oído. Y para partir a hablar de otalgia siempre tenemos que tener en cuenta que se va a clasificar como una otalgia primaria o una otalgia secundaria. Esa otalgia primaria va a ser todo ese dolor de oído, ese dolor localizado en el oído, que va a suceder o va a ser una consecuencia de una enfermedad otológica como tal. Mientras que la secundaria ya va a ser lo que denominamos también como una otalgia referida. Esa otalgia referida pues va a ser un dolor de oído, pero que va a ser su origen principal va a estar localizado a distancia de este, pues puede surgir por procesos patológicos o por estructuras diferentes al oído. Y cuando vamos a hacer una evaluación en todos los pacientes que nos llegan con otalgia, realmente hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, como vemos acá, primero tenemos que partir siempre de una semiología del dolor básica. Primero, saber cómo es la instauración de ese dolor, si fue una instauración súbita o progresiva, cuánto lleva el paciente con ese dolor, cuánto es la duración de esa aproximada de ese dolor y sobre todo la continuidad en la duración del dolor. Entonces tenemos que preguntar si ese dolor es continuo o ese dolor es intermitente o episódico. Además de eso, tener en cuenta mucho la intensidad que nos pueda indicar los pacientes y según las escalas análogas visuales, podremos ya definirlo, caracterizarlo como leve, moderado, severo. Tener en cuenta la lateralidad, si es unilateral o si es bilateral, el tipo de dolor, si es un dolor lacerante, urente, opresivo. Además de eso, pues tener en cuenta si es un dolor sordo o que es un dolor que pueda ser mal ubicado o mal definido por parte del paciente. Todos los factores exacerbantes que puedan existir en ese dolor, por ejemplo, ruidos fuertes, lo que se puede denominar la liacusia, exacerbantes al tacto de la articulación temporomandibular, salivación puede generarnos también presencia o exacerbación del dolor, la masticación sobre todo también puede generarnos y va a ser una de las características principales de esas otalgias que no son de origen otológico. Otros síntomas asociados, además, enfermedad dental, disfagia, disfonía o pérdida de peso, tenemos que tenerlos en cuenta y al final vamos a ver por qué va a ser importante como la combinación de estos tres últimos síntomas, una sensación de masa, o si el paciente tiene asociado además síntomas nasosinusales. Y pues bien importante los antecedentes que pueda tener el paciente, sean quirúrgicos o patológicos, justo por las inervaciones compartidas que vamos a ver ahorita, de las cuales se caracterizan estos dolores. Entonces partimos con lo que es las bases anatómicas de esa otalgia referida o de esa otalgia secundaria. Entonces recordemos, como vemos acá, toda la región del oído externo, es decir, pabellón auricular y conducto auditivo externo, van a tener una inervación bien característica que va a estar dada por unos nervios craneales y unos nervios espinales. Por la parte del nervio, esa inervación sensitiva, por la parte de lo que denominamos los nervios craneales, recordemos que van a estar determinados o va a estar caracterizada a partir del quinto, séptimo, noveno y décimo par craneal. Entonces, como vemos, vamos a tener unas ramas, principalmente por parte del nervio trigémino, nos va a inervar todo lo que es el pabellón auricular en cuanto a su porción mucho más anterior y la base del hélix. Los nervios craneales van a aportar también una base de inervación a partir del nervio auricular mayor y el nervio auricular menor, ramas de los nervios espinales C3. En la concha caum y la concha simba vamos a tener una inervación que va a ser compartida, principalmente por ramas del séptimo par craneal y el décimo par craneal.
Y así es como vamos desde afuera. Entonces vamos a empezar a ver y a caracterizar justo cómo ese pabellón auricular va a tener una inervación que va a ser bien característica y que además de eso pues va a tener una asociación bien importante entre todos los nervios. También pues que tengamos en cuenta todo el pabellón, todo el conducto auditivo externo ya como tal va a tener una inervación también muy característica, principalmente dada por el nervio auriculotemporal, rama del quinto paracraneal, y el décimo paracraneal y el séptimo paracraneal también, como les mencionaba, una inervación cruzada, y recordar toda la cara lateral de la membrana timpánica con una inervación compartida también entre el quinto paracraneal y el décimo paracraneal a partir de esa rama auricular denominada el nervio de Arnold. Por otro lado, si recordamos, pues el nervio glosofaríngeo nos va a generar una rama timpánica, además de eso que nos va a generar toda la inervación sensitiva de toda la mucosa del oído medio a partir del nervio de Jacobson. Este nervio, además de eso, pues nos va a dar o nos va a generar, además de eso, una inervación sensitiva que va a ser mucho más específica ya para la cara medial de la membrana timpánica. Entonces recordemos aquí, como vemos, ese nervio de Jacobson nos va a generar además de un plejo timpánico, y ese plejo timpánico pues también se va a encargar de toda esa región, de toda esa inervación sensitiva que encontramos a este nivel. Entonces, si vemos, como les mencionaba, hay varios pares craneales que están involucrados, como vemos acá. Esto es un esquema sagital, un esquema sagital de toda la inervación o de todas las regiones que van a comprometer o que van a caracterizar el nervio trigémino. Entonces, como vemos, va a haber inicialmente un segmento cisternar, un segmento pregangliónico. Posteriormente nos vamos a encontrar con el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, que nos va a dar 3 ramas principales a partir de ahí. Ya una división oftálmica, y esa división oftálmica pues ya va a entrar, como si recordamos, a la fisura orbitaria superior, una división maxilar que va a ingresar al foramen redondo, y una división mandibular que va a tener una implicación bien importante en todas estas otalgias referidas, que va a ingresar posteriormente por el agujero oval y nos va a dar unas nervios importantes más adelante, ya los vamos a ver rápidamente. Aquí vemos un corte axial en una vista posterior inferior, en la cual podemos evidenciar muy bien el oído izquierdo, en la cual vemos justo esa relación de ese nervio aurículo-temporal que va a pasar por el espacio infracigomático masticador y el espacio parotidio, que nos va a dar una comunicación importante que va a ser un puente de unión extracraneal entre ese nervio mandibular y el nervio facial intraparotidio. Estas dos las traigo para mostrar unas relaciones bien importantes que también vamos a encontrar en la parte sensitiva de esa inervación, y acá podemos ver como hay una rama específica del nervio glosofaríngeo que va a estar hacia una posición mucho más medial del ligamento estiloideo. Asimismo, pues también vamos a encontrar que el nervio glosofaríngeo pues nos va a dar unas ramas específicas sensitivas, sobre todo para la inervación sensitiva del paladar blando y la orofaringe, y otra rama sensitiva para lo que se denomina el cuerpo carotidio. Aquí podemos ver también en esta imagen sagital cómo hay una inervación compleja extracraneal proveniente sobre todo del décimo par craneal, que va a incluir lo que es toda la inervación motora de los músculos del paladar blando, de los músculos constrictores faringios, de los músculos laringios, excepto el cricotiroideo, y que nos va a dar una sensibilidad importante de la epiglotis y la vallécula, y además de eso que nos va a generar una rama aferente específica que nos va a dar la sensibilidad a la región del oído, y a partir de la cual se va a generar nos va a generar una rama mucho más particular que se va a convertir posteriormente en el nervio de Arnold. Entonces, a partir de aquí, lo que podemos ver es justo como hay varios sistemas nerviosos sensitivos que pueden confluir, y que a partir de entender un poco la anatomía de estos sistemas y de estos nervios, pues vamos a ver diferentes causas que puedan encontrarse. Esa es una vista, esta es una imagen, una vista axial, en un corte axial, en una vista inferior superior de la articulación temporomandibular, en la cual podemos ver cómo está distribuido esa inervación de esa articulación temporomandibular a partir de ese nervio mandibular, y a partir de ahí, de ese nervio mandibular, pues nos van a dar unos ramos específicos que son principalmente el nervio aurículo temporal, el nervio masseterino
y el nervio maceterino y el nervio temporal profundo, que nos van a inervar todo lo que es la parte anterior y medial de la cápsula y de la articulación temporomandibular, la región anterolateral de la cápsula y ya la región mucho más medial e inferior de la misma. Acá vemos nuevamente el cóndilo de articulación ya con su inervación específica también distribuida de la manera que les mostraba. Y aquí lo que vemos es justo una imagen, un corte sagital del cráneo donde buscamos esquematizar toda la articulación temporomandibular con su cápsula articular y con los ligamentos correspondientes, donde lo que quiero que veamos aquí es justo la relación inmediata o la relación continua que se encuentra entre toda esa región más posterior de la articulación temporomandibular y con la región más o con la pared más posterior, con la pared más anterosuperior de ese conducto auditivo externo, lo que explica, pues asociado además de eso a una inervación compartida, lo cual, que el por qué el dolor puede ser generado en esta área puede llegar a afectar justo estas estructuras vecinas. Entonces, si vemos así, tenemos que hay varios nervios, tanto craneales como espinales, que pueden tener un origen. Y así mismo como pueden tener un origen, entonces nos pueden explicar el por qué o el cuál puede ser la causa de esa otalgia que puede presentar ese paciente, que en este caso sería secundaria. Por parte de los nervios espinales, entonces vamos a encontrar o tenemos que evaluar, lo ideal es toda la región del pabellón auricular, principalmente toda la región inferomedial y lateral, el lóbulo, la preauricular, todo lo que es el ángulo de la mandíbula, la región cervical lateral y la articulación atlantoaxoidea. El nervio trigémino pues ya nos va a comprometer entonces una parte específica del pabellón auricular, sobre todo la región más anterosuperior, el conducto auditivo externo y la cara lateral. Si recordamos la cara lateral, la mayoría de la membrana timpánica va a estar inervada por ese nervio trigémino, asociado pues también la mucosa de la cavidad oral, el paladar, el piso de boca, como le mencionaba, la articulación temporomandibular principalmente por ese nervio mandibular que nos va a dar las tres ramas principales que van a inervar toda la cápsula como tal. El séptimo par craneal nos va a tener, o tenemos que evaluar todo lo que es la región de la concha cavum, parte del conducto auditivo externo y también una parte, como les mencionaba, compartida que va a tener con el décimo par craneal, hacia la membrana timpánica, y regiones pues ya mucho más nasoetmoidales como el seno esfenoidal, etmoidal y los dos cerros anteriores de la lengua. Respecto al noveno par craneal, recordemos entonces que este nos va a inervar toda la mucosa del oído medio y además de eso toda esa cara medial de la membrana timpánica asociada a otras regiones como las amígdalas palatinas, toda la región faríngea y todo el espacio retrofaríngeo. Si recordamos entonces ese décimo par craneal iba a tener además de eso una relación muy directa aparte de eso con la región del ligamento estilomastoideo, con la estructura del ligamento estilomastoideo. Además, pues va a tener una sensibilidad específica con los músculos del paladar blando. Y por parte del décimo par craneal, recordemos entonces que tiene una relación compartida con lo que es el séptimo par craneal, la concha cavum y toda la piel posauricular y toda la región posterior a la pared posterior del conducto auditivo externo. Y en este va a ser muy importante que tengamos en cuenta que además de eso nos va a comprometer estructuras o va a tener un compromiso importante de estructuras del espacio visceral y mediastinal. Y eso va a ser bien importante para posteriormente poder identificar ciertos pacientes que quizás no tenemos mucho en cuenta a la hora de nuestra práctica clínica. Entonces, ya hablando de lo que es la otalgia de origen notológico, pues entonces vamos a encontrar que es un motivo de consulta bastante común y debemos siempre esa otalgia, la otalgia en general, clasificarla como primaria o secundaria. La primaria vamos a encontrar que es mucho más común en hombres, mientras que la secundaria mucho más común en mujeres, y además de eso van a haber unas diferencias sobre todo en las edades. Encontramos que el 80% de los niños algún momento ha presentado un episodio de otitis media aguda antes de los 3 años, lo que genera o ya va encasillando epidemiológicamente que la otalgia primaria, la otalgia en niños es mucho más común la forma primaria. Realmente no hay estudios hasta ahora que describan la tasa o la relación entre esa primaria y secundaria. Sin embargo, 2 estudios han podido establecer que aproximadamente el 50% de casos de otalgia es secundario, son por casos de otalgia secundaria. Esa otalgia secundaria entonces vamos a encontrar que va a ser mucho más común en adultos y mujeres y vamos a encontrar además de eso que va a ser
La causa más común va a ser la disfunción de la articulación temporomandibular y la patología dental en la población general. Sin embargo, hay unos grupos especiales que tenemos que tener en cuenta, que son los pacientes mayores de 65 años, en los cuales siempre hemos descartado una radiculopatía o una enfermedad cervical degenerativa, y mujeres jóvenes, aproximadamente entre 30 y 40 años, sí vamos a encontrar mucho más específicamente, justo por estos datos epidemiológicos, que van a tener mucho más específicamente una disfunción de ATM. Otras causas menos comunes que la podemos encontrar van a ser tumores a distancia, patología pulmonar, justo por esa inervación refleja ese décimo par, y lo que vamos a mencionar más adelante, que va a ser el síndrome de Eagle. Este es un artículo, es publicado en el Journal of Audiology, Otolaryngology del 2015, que lo que busca es, inicialmente teniendo en cuenta si la otalgia es primaria o secundaria, pues busca establecer primero, mencionar o resaltar que hay que realizar una adecuada historia clínica y un buen examen físico para poder establecer ese origen de esa otalgia. Y el objetivo va a ser describir todas las características clínicas de los pacientes que tienen otalgia, incluyendo las comorbilidades o las diferencias entre niños y adultos y además entre géneros. Entonces, ¿qué se encontró en este estudio? Realmente lo que se hizo fue una división de los pacientes que consultaron por otalgia, que aproximadamente fue inicialmente fueron un número de 294 pacientes, de los cuales el 70.7% presentó otalgia primaria, pero el 29.3% otalgia secundaria. ¿Pero qué sucedió con esto? A pesar de estos porcentajes, así como se mencionaron, lo que se encontró era que el mayor porcentaje de otalgia autógena lo presentaron los niños, y la frecuencia en comparación de otalgia secundaria a primaria fue mucho mayor en los adultos que en los niños. Además de eso, pues también se encontró que entre géneros fue mucho más en mujeres. Y además de eso, asociado que la rinorrea era el síntoma concomitante mucho más común en esa otalgia secundaria. ¿Qué permitió establecer esto? Que cuando tenemos un paciente con otalgia, generalmente la autógena iba a ser en general la comúnmente más diagnosticada, pero la proporción entre primaria y secundaria iba a variar, generando concluyendo que la primaria va a ser mucho más frecuente en niños y en hombres, mientras que la secundaria iba a ser mucho más común en adultos y mujeres. Y aquí entonces vamos a empezar a mencionar ya toda la etiología y a empezar a dividir los grupos de toda esa otalgia secundaria que podemos encontrar. Inicialmente vamos a empezar por la etiología muscular. Podemos encontrar también articular o oclusal, causas neurogénicas y causas ya cervicales y tumorales, que van a ser un poco menos comunes. Empezamos entonces con lo que es las causas musculares, y la más representativa de este grupo va a ser el síndrome de dolor miofacial. El síndrome de dolor miofacial se presenta aproximadamente en 3.6 a 7% de la población y se caracteriza por el desarrollo de esos puntos gatillo o bandas musculares contraídas o acortamientos musculares. El paciente en este punto realmente muchas veces no va a referir una otalgia como tal, sino van a referir puede referir más bien una sensación de profundidad o una sensación de caída en el oído, que puede estar asociado a plenitud aural e hipoacusia subjetiva, y ya vamos a explicar más adelante por qué se pueden presentar, además de todos estos síntomas asociados de la plenitud, y los acúfenos, además de eso, también pueden presentarse. Los músculos principalmente involucrados, vamos a ver los que encontramos ahí, todos los músculos de la masticación como los pterigoideos y el músculo macetero, también el músculo temporal y los cervicales, músculos cervicales laterales y cervicales posteriores. Se caracteriza principalmente este síndrome de dolor miofacial por un dolor episódico, que su intensidad puede ser variable, pero que casi siempre está asociado a dolor cervical. Y muchas veces en nuestros pacientes podemos encontrar que no solamente, a pesar de que se puede presentar en cortos intervalos de tiempo, no solamente en esos cortos intervalos de tiempo presentan el dolor cervical, sino que muchas veces los pacientes tienen el antecedente ya previo de ese dolor cervical. Entonces, en una gran proporción de pacientes se ha encontrado sobre todo esa relación de dolor cervical, y que además de eso pueden tener unos exacerbantes bien importantes que casi siempre se relacionan al estrés. El examen físico de todo paciente entonces con dolor miofacial, tenemos que iniciar como todo
como todo en semiología, una adecuada inspección de todos los músculos de la masticación, de principalmente pues, músculos pterigoideos mediales y laterales, músculo temporal, músculo macetero, toda la musculatura cervical y toda la musculatura de los hombros. Como vemos acá. Asociado, pues debemos realizar una adecuada palpación de lo que son todos los puntos gatillo. Esos puntos gatillo los vamos a percibir en el momento de la palpación como unas bandas hipersensibles de tejido muscular que pueden ser sea activos o latentes. Esos dos puntos activos generalmente son dolorosos sin estimulación, mientras que los latentes sí van a generar algún tipo de dolor durante la palpación. Y es importante que mientras estamos realizando toda esta palpación o todo este examen físico de la palpación de estos puntos gatillo, ocasionalmente los pacientes pueden presentar en ese momento referir vértigo o algún grado de desequilibrio. Entonces aquí iniciamos, esta es la manera esquemática o imagenológica más bien, de cómo realizar esa palpación. Iniciamos con el músculo temporal, se debe hacer una palpación sobre todas las fibras anteriores inicialmente, de que están anteriores al arco cigomático, y posteriormente pues vamos a continuar con las fibras medias y posteriormente para después pasar a todas las fibras posteriores que van a estar a nivel posterior superior del pabellón auricular. Seguimos entonces después con la palpación del músculo macetero, y para palpar el músculo macetero hay un punto bien importante, y es que debemos siempre inicialmente reconocer primero el músculo, poder reconocer muy bien los límites de ese músculo macetero, y para eso pedimos al paciente que realice una contracción de los dientes para poder identificarlo. Entonces lo palpamos desde todo el borde del arco cigomático y vamos bajando para hacer una adecuada palpación sobre todo el borde de la rama mandibular. Continuamos después con la evaluación de todos los músculos pterigoideos. Entonces, como podemos ver acá, inicialmente se palpa de forma el músculo, aquí vamos a palpar principalmente el músculo pterigoideo lateral, y ese se palpa inicialmente de manera intraoral, por delante del pilar anterior, y realizamos una palpación hasta poder identificar progresivamente toda la tuberosidad del maxilar, hasta pues sin que sea una presión muy exagerada, el paciente refiriendo siempre dolor en este punto. Y luego intentamos de manera que empezamos por el piso de la boca, vamos a palpar aquí ya el músculo pterigoideo medial. Iniciamos por el piso de la boca dentro de toda la rama mandibular, haciendo una palpación progresiva muy suave, nuevamente hasta el ángulo de la mandíbula, y posteriormente hacemos una leve presión posteriormente para poder identificar si hay dolor o no en este punto. El diagnóstico del síndrome de dolor miofacial realmente va a ser un diagnóstico clínico, y el manejo pues sí se ha descrito en lo que conocemos con los antiinflamatorios no esteroideos, terapia física, medidas locales de frío y calor, algunos ejercicios o fisioterapia puede ayudar también con unos ejercicios con rangos de movimiento, infiltración de anestésicos locales para los casos más severos, y en los casos que no funcionan todas estas medidas inicialmente, utilizamos placa relajante, y ante la falla de placa relajante ya pues, continuamos con la aplicación de toxina botulínica tipo A. Continuamos entonces así con la clasificación ya de los trastornos articulares oclusales, y con toda la etiología de los trastornos oclusales, articulares oclusales, en la cual vamos a encontrar ya lo que es toda la disfunción de la articulación temporomandibular. Entonces, aquí dentro de todo este espectro que se puede ver en esta clasificación, pues una de las causas más comunes de esa otalgia secundaria, como ahora lo vamos a ver, va a ser esta disfunción de la ATM. Entonces aquí presento inicialmente esta clasificación, y dentro de las cuales ya veíamos en la más representativa, que era el síndrome de dolor miofacial. Continuamos con los trastornos de la articulación temporomandibular como tal, ya en cuanto a su estructura. Ya posteriormente ya vienen son los trastornos de la movilidad de la articulación temporomandibular y la movilidad de las estructuras. Y finalmente ya todas las alteraciones del desarrollo de la articulación o las alteraciones ya finalmente inflamatorias pero respecto al desarrollo al desarrollo de la articulación.
En cuanto a la disfunción de la articulación temporomandibular, entonces tenemos que tener estos dos porcentajes bien presentes. Y el 25% de todas las otalgias, corresponde al 25% de todas las otalgias secundarias, y el 65% de los pacientes que tengan disfunción de articulación temporomandibular van a presentar otalgia. Aquí vienen todas las causas entonces que pueden generar esa otalgia. Entonces, principalmente va a ser una enfermedad articular intrínseca o unos espasmos de los músculos masticatorios. Podemos pasar por inflamación ya de las estructuras articulares de la cápsula, artritis de la articulación temporomandibular, el bruxismo también nos puede generar justo por una sobrecarga de esa articulación temporomandibular, la maloclusión, y ya vamos a ver cuál es la que está más relacionada, qué tipo de maloclusión, y el estrés emocional. Esto es un recuento muy rápido de cómo está conformada esa articulación. Entonces, es una articulación diartroidal sinovial y que está compuesta además de eso por una capa fibrosa conectiva. La articulación temporomandibular, en últimas, para resumir, está compuesta por inicialmente una eminencia del temporal, un cóndilo y una cavidad glenoidea y un tejido o una estructura de ligamentos retrodiscales que va a contar además de eso con unas facetas articulares y unas superficies importantes que van a hacer relación con el disco articular. Entonces va a contar con una faceta del hueso temporal, una faceta del cóndilo mandibular y una superficie superior del disco articular y una superficie inferior de ese disco articular, que nos va a permitir todo eso finalmente realizar un adecuado movimiento de la mandíbula, un movimiento de apertura y cierre de la mandíbula. El disco articular entonces va a ser la estructura más importante de la articulación temporomandibular. Va a ser una estructura bicóncava fibrocartilaginosa que va a encontrarse entre el cóndilo de la mandíbula y el componente de hueso temporal de la articulación temporomandibular, que va a estar compuesta por tres regiones principales: una banda anterior, una banda intermedia y una banda posterior, que hacia su región más anterior va a tener la inserción del músculo pterigoideo medial, y eso lo que va a permitir es tener una adecuada estabilidad al cóndilo mandibular. La región retrodiscal, entonces en esa región retrodiscal lo que vamos a encontrar entonces va a ser principalmente una estructura bilaminar que nos va a producir líquido sinovial. Ese líquido sinovial pues nos va a permitir una adecuada lubricación de esa articulación, una adecuada nutrición de la articulación, y que nos va a ayudar además de eso a que haya un adecuado movimiento de la misma. Vamos a encontrar dos movimientos principales: un movimiento de rotación que va a suceder principalmente durante la apertura oral, y es el único movimiento fisiológico que va a suceder entre la cavidad, ¿sí? Que no va a haber un desplazamiento inicialmente de ese cóndilo ahí dentro de la fosa glenoidea, y se va a presentar en una amplitud de apertura específico que va a ser de 20 a 25 grados. Mientras que cuando tenemos el movimiento de traslación es cuando ya sucede un deslizamiento de ese cóndilo de la fosa glenoidea hasta la eminencia del temporal. Va a ocurrir nuevamente también durante la apertura oral, y va a ser cuando la apertura oral sobrepasa esos 25 milímetros. Entonces, todos estos movimientos de rotación como de traslación, pues se van a mantener gracias a una actividad continua de los músculos de la masticación, sobre todo el grupo supramandibular. Entonces aquí vamos a ver ya cómo empezamos a hacer la evaluación clínica de esa articulación temporomandibular. Inicialmente tenemos que evaluar toda la simetría facial y tenemos que ver justo cómo es la relación entre la sonrisa y la estética facial del paciente, y de la sonrisa con el resto de estructuras faciales. Entonces tenemos que hacer la relación toda de la sonrisa del paciente con la nariz, con las comisuras labiales, ver si el paciente muestra la encía o no, ¿sí? Y entonces todo esto nos va a permitir hacer desde la inspección una aproximación o una impresión diagnóstica si puede haber alguna alteración de la articulación o no. Continuamos describiendo. Hay que describir además de eso muy bien todo lo que se denomina la clase funcional o las anomalías dentofaciales. Si recordamos, básicamente la clasificación de Angle la vamos a dividir en tres, en lo que se llama neutrooclusión, distoclusión y mesioclusión, y se va a basar principalmente en si la cúspide mesiovestibular del primer submolar superior ocluye, y en la distancia, en la posición que ocluye a la cúspide vestibular del primer molar inferior.
Entonces recordamos una clase 1, va a ser una neurooclusión donde esa cúspide mesiovestibular de ese primer molar superior ocluye la cúspide vestibular el surco vestibular del primer molar inferior. Mientras que la clase 2, ya lo que vamos a encontrar es que el surco el surco vestibular de ese primer molar inferior va a estar distal respecto a la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, y la clase 3 ya nos habla lo mismo, pero ya la relación va a ser ya que va a estar ese surco vestibular ya en una posición mucho más mesial. ¿Qué es importante de todo esto o mencionar de todo esto? Entonces que vamos a tener una asociación de esa distoclusión, además de eso, asociada a una sobremordida vertical, que es cuando más se va a generar los trastornos de la articulación temporomandibular. La sobremordida vertical, entonces, básicamente va a ser el aumento en esa mordida vertical en la cual los dientes incisivos superiores van a ocluir más de un 40% los dientes incisivos inferiores. Y esta va a ser patológica porque nos va a generar una sobrecarga articular y una mala posición de los cóndilos con respecto a la región retrodiscal y a los meniscos que están relacionados en la articulación temporomandibular. Entonces recordemos siempre, esta sobremordida vertical nos va a generar una sobrecarga de la articulación temporomandibular, pudiéndonos llevar además de eso o ser una causa, o la causa que está más relacionada, la sobremordida que está más relacionada con la otalgia secundaria. Continuamos así entonces evaluando todo lo que es la articulación temporomandibular, y aquí podemos ver claramente, lo que quiero esquematizar aquí, es el punto donde se debe realizar la palpación de la articulación temporomandibular. Entonces la palpación la vamos a realizar principalmente en la región pretragal o anterotragal, ¿sí? Idealmente con el pulpejo de los dedos índice y medio, y es bien importante realizar también una palpación tanto en apertura como en cierre, que sea intrameatal o dentro del conducto auditivo externo. Entonces realizamos primero la evaluación de todos los movimientos articulares. Es importante entonces primero una apertura activa y poder medir a partir de ahí la amplitud. Entonces en esa apertura activa lo ideal es que el paciente abra la boca cuanto más pueda, hasta el punto de sin realizar un sobreesfuerzo de esa apertura oral. Y lo normal es que esa amplitud oscile entre 35 y 45 milímetros. Esta distancia, lo ideal es medirla entre los dientes incisivos superiores y dientes incisivos inferiores. Entonces, siempre tomar en cuenta ahí y realizar una anotación de la amplitud, ver la simetría, y entonces en el momento de la simetría, ver si hay simetría de los movimientos de apertura y cierre, y lo ideal es que no haya una desviación de esos puntos interincisivos hacia ninguno de los dos lados, y si lo que se menciona es que si es de más de 2 milímetros, pues ya puede hacer una sugerencia o una restricción de sugestivo de una enfermedad secundaria a una enfermedad intraarticular de la articulación temporomandibular. El dolor siempre va a ser patológico, realmente el dolor siempre va patológico, y ese es el punto, si el paciente presenta dolor a la apertura o cierre, siempre estudiarlo si el origen puede ser neurogénico, puede ser intraarticular o puede ser muscular. Evaluar siempre las facetas de desgaste dental, que nos van a ser sugestivas de bruxismo, que ahí siempre van a ser secundarias, un sobreesfuerzo de esa articulación temporomandibular, y pueden estar relacionados con desplazamientos bruscos de la mandíbula y actividad repetitiva de esos músculos masticatorios. Después vienen los movimientos que tenemos que evaluar de retropulsión y anteropulsión. Generalmente el movimiento de retropulsión va a ser el movimiento en el cual el paciente deja su mandíbula en reposo, pero el de anteropulsión sí tenemos que evaluarlo muy bien, y es justo el movimiento del paciente poder adelantar la mandíbula. En ese momento lo que evaluamos es esa capacidad de adelantarla, y medimos justo la amplitud del movimiento, que lo ideal en ese movimiento que el paciente la adelanta sea 10 milímetros aproximadamente. Si es menos, ya nos va a indicar un problema articular, y la idea es que ese movimiento hacia adelante, o sea, anteropulsión, sea simétrica y que no tenga ningún tipo de desviación. Y posteriormente, pues entonces ya tenemos que evaluar además de eso los movimientos laterales que pueden presentar que puede presentar el paciente, y evaluar si hay algún tipo de restricción en este punto. La palpación externa, entonces, como les contaba, los puntos indicados.
En la imagen sagital que veíamos ahora debe ser simultánea y en este punto pues debemos evaluar si hay dolor o no, tanto en la apertura como en el cierre, si hay asimetrías o si hay ruidos articulares y sobre todo evaluar esa amplitud de producción de esos ruidos, en qué amplitud se presentan, como siempre les mencionaba, entonces siempre en reposo y tanto en apertura como en cierre. Hay una prueba específica que denomina la prueba de Koch-Poulsen. Esa prueba de Koch-Poulsen, lo que se pide es que el paciente muerda un objeto duro, generalmente casi siempre se utiliza, como vemos en la imagen, un bajalenguas, y casi siempre se coloca en los molares del lado sospechoso en el cual se está pues, en el cual se cree que hay una patología de articulación temporomandibular. Como regla general para evaluar este signo, casi siempre si hay dolor al morder el paciente el bajalenguas, va a ser secundario a una patología muscular, más que todo que se va a agravar justo con la maniobra, pero si no hay dolor, pues muchas veces puede presentarse sumado al resto de signos y el resto de la evaluación ya una patología mucho más articular. Se debe hacer una apertura pasiva forzada, que el normal aumento, como vemos ahí, es de 1 a 2 milímetros y lo ideal es que no sea dolorosa. Si ya encontramos dolor, puede ser secundario a una patología articular casi siempre, teniendo en cuenta esto, si es una resistencia rígida o una resistencia elástica. Si encontramos una resistencia elástica, muchas veces puede ser o una causa de origen muscular o que el paciente esté generando una simulación de dolor. Mientras que si es una resistencia rígida, pues ya va a ser mucho más común un problema articular, un problema interarticular. Y como todo paciente que se presenta con otalgia, pues tenemos que tener en cuenta una adecuada otoscopia, ¿sí? Describiendo muy bien todos los signos que encontramos desde la inspección, ¿sí? En todo el conducto auditivo externo y escribir muy bien una membrana timpánica, asociado pues además de eso con un buen examen audiológico con unos diapasones que podemos realizar en el consultorio, principalmente siempre realizarlo con 256 y 512. Esto es lo que podemos encontrar entonces. Esto va a ser bien importante, que son los hallazgos que podemos encontrar en el examen físico previamente mencionado. Primero, los ruidos articulares. Tener en cuenta que ante la sospecha de un ruido articular, tanto en apertura como cierre, lo primero que hay que pensar es en un desplazamiento del disco. Y podemos encontrar dos tipos de ruidos asociados, el popping y el clicking. Y ese popping y clicking pues nos pueden variar en cuanto a la duración de cada uno de esos ruidos. El popping va a ser un dolor mucho más largo, que va a tener una longitud mucho más larga, y el click va a ser mucho más corto y más espontáneo. ¿Y qué hay que pensar acá? Que cuando encontramos a la palpación un cóndilo saltante con boca abierta y cerrada, este es el punto cuando debemos relacionarlo adecuadamente con un sospecho de un aumento de la excursión del cóndilo más allá de la eminencia del temporal. Entonces, si recordamos en ese movimiento de traslación, generalmente en la traslación hay una traslación del cóndilo hasta la eminencia del temporal. Cuando hay palpación de cóndilo saltante, quiere decir que ese cóndilo ha sobrepasado esa eminencia del temporal. Entonces aquí podemos empezar a hacer la correlación entre lo que está sucediendo y lo que encontramos en el paciente. Puede estar asociado a plenitud aural, acúfenos e inestabilidad. Ya vamos a ver en un momento por qué, sobre todo por una inervación compartida entre el quinto par craneal y una sobrecontracción que puede generarse por la contracción muscular asociada al músculo tensor del tímpano. ¿Y cuál es la creencia del crépito? Entonces, realmente muchas veces realizamos palpación de la articulación temporomandibular y vamos a encontrar crépitos. Estos crépitos pueden estar asociados a daño del cartílago articular, pero no siempre implicar otalgia. Y esa es de las cosas más importantes a tener en cuenta. No únicamente el crépito, no únicamente el concepto de que ante un crépito va a ser una causa de otalgia, sí puede ser daño articular, pero no siempre va a implicar la causa de otalgia, entonces hay que evaluar muy bien los pacientes en este sentido. El dolor matutino que pueda presentarse en esta área va a estar muchas veces relacionado a bruxismo nocturno y es un dolor que tenemos que pensar o interrogar muy bien al paciente porque nos lo va a referir que es un dolor que es muy fuerte en las mañanas pero que a lo largo del día va mejorando. Algunos factores que nos van a predisponer a esas alteraciones discales, que va a ser la inclinación, una inclinación mucho más marcada de esa eminencia articular, o una eminencia articular que va a estar mucho más plana, que va a mostrar un grado de rotación posterior del disco sobre el cóndilo en la apertura del lado. El desplazamiento anterior del disco con reducción se va a presentar principalmente, lo que va a haber en esta condición es una alteración de esa relación del cóndilo del disco en la traslocación
mandibular tanto en la apertura y en el cierre. Lo que va a suceder es que van a generarse adherencias discales ya de una formación mucho más crónica, deformidad del disco, se va a degradar el líquido sinovial y justo todo ese aumento de la actividad de la articulación temporomandibular nos va a llevar a elongación de todos los ligamentos y todos los tejidos que encontramos en la región retrodiscal, disminuyendo así la producción de ese líquido sinovial y lubricante que mencionábamos previamente. Estos van a ser los criterios diagnósticos de esa disfunción. Principalmente van a haber unos chasquidos inicialmente y posteriormente vamos a encontrar desviación en apertura y cierre que puede estar asociado además de eso a un bloqueo momentáneo y posteriormente a eso ya vamos a encontrar dolor. Como vemos acá, entonces otra de las condiciones que podemos encontrar en ese desplazamiento discal va a ser la distensión de la lámina retrodiscal inferior y el ligamento colateral discal. Como vemos acá inicialmente, esta es una resonancia magnética de una articulación temporomandibular en un corte sagital en una secuencia T1, donde vemos todo el grosor adecuadamente y bien simultáneo o bien definido de un disco, ¿sí? De un disco en una posición anatómica normal, y acá ya vemos cómo se ha anteriorizado esa posición del disco. En 1934, James Kosten describe un síndrome temporomandibular asociado a otalgia, acúfenos y mareos. Entonces, a partir de aquí es cuando se denomina o se describe el síndrome de Kosten y que van a surgir, o porque venimos con esta cronología o con este orden de los trastornos de ATM, porque van a surgir ya el desplazamiento no anterior, sino ya posterior del cóndilo de la mandíbula, que va a comprimir, si recordamos, ahí está muy cerca el nervio aurículo-temporal, rama del nervio trigémino, y de esta manera pues nos va a generar los síntomas de otalgia, asociado además de eso, justo por esa compresión de ese nervio aurículo-temporal, entonces nos va a generar también una disfunción transitoria del músculo tensor del tímpano. Justo eso va a generar una tensión de toda la membrana timpánica, además de eso pues un aumento de la tonicidad continua de este músculo. El diagnóstico entonces de todas las disfunciones de la articulación temporomandibular, recordemos un diagnóstico principalmente clínico, inmunológico, podemos obtenerlo justo cuando estamos sospechando si el origen de la patología es óseo o si es intraarticular. El tratamiento va a ser principalmente el reposo articular. Tenemos que recomendar siempre al paciente una dieta blanda, medidas locales, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos típicos en bajas dosis cuando tenemos casos refractarios o cuando el paciente tiene que tener un manejo adecuado del estrés. La placa miorrelajante va a ser bien importante también en casos que no funcionen los anteriores, y ya finalmente el último manejo va a ser la cirugía. Es cuando encontramos, además de eso, que no hay mejoría con el manejo médico, un defecto estructural. Y justo este es el punto más importante donde se debe tener en cuenta todas las causas de manejo médico y las causas de una adecuada orientación. ¿Por qué? Porque si no realizamos un adecuado examen físico, podemos estar dejando pasar causas como un síndrome miofacial antes que los de dejar pasar o realizar un síndrome miofacial y llevar a cirugía un síndrome miofacial. Entonces, esta es la importancia de realizar un adecuado diagnóstico previamente. Continuamos entonces con las causas neurogénicas y para hablar de las neurogénicas, entonces vamos a empezar con lo que es el síndrome de Eagle. Entonces, si recordamos, el síndrome de Eagle es una elongación de esa apófisis estiloides que puede estar o no asociada a una osificación del ligamento estiloideo. Generalmente la apófisis estiloides lo ideal es que mida entre 20 y 30 milímetros de longitud, y se ha visto que el 4% de las personas presentan una longitud mayor a esos 30 milímetros, y de ese porcentaje el 4% son sintomáticos y se presentan con los síntomas que encontramos acá: otalgia, dolor facial, odinofagia, disfagia y globus. Y justo todos estos síntomas están relacionados por esa inervación compartida que mencionaba inicialmente de todo el nervio glosofaríngeo con las estructuras que inerva sensitivamente. Entonces va a haber una compresión directa de todos estos pares craneanos
¿Listo? Secundario a esa inervación de la apófisis estiloides, pero principalmente será el nervio glosofaringio, justo por la relación directa anatómica que tienen, en la cual pasa el nervio glosofaringio, una posición mucho más medial a esa apófisis estiloides, carotidenia por compresión directa de la vaina de los vasos carotídeos, y estiloiditis, que va a ser básicamente la inflamación de toda esa parte tendinosa del ligamento estiloideo. Entonces nos van a generar una otalgia refleja, y pues puede percibir en este paciente, en el momento del paciente, el dolor. El diagnóstico, principalmente, tenemos que iniciar una adecuada palpación de toda la fosa amigdalina. Además de eso, una adecuada realización también podemos realizarlo a partir de una radiografía panorámica, en la cual, como vemos aquí marcado en las flechas, pues va a estar mostrado, va a estar denominada toda la longitud de esa apófisis estiloides, claramente más de 30 milímetros, o como vemos acá, una tomografía, una reconstrucción tridimensional de una tomografía donde se ve claramente el aumento de la apófisis estiloides. Recordemos que el tratamiento de este síndrome de Eagle inicialmente va a ser médico, va a un tratamiento netamente médico con antiinflamatorios no esteroideos, que puede incluir incluso hasta infiltraciones con esteroides y anestésicos locales. Y justo cuando ya este tratamiento no mejora, es cuando ya vienen ya las medidas quirúrgicas, como resección quirúrgica de la apófisis estiloides. La neuralgia del glosofaringio se denomina como un síndrome de dolor facial raro, es idiopático, tiene una incidencia de 0.2 a 0.7 por cada 100.000 por año, y se caracteriza por esto, por episodios paroxísticos severos de dolor lancinante en el conducto auditivo externo, la base ipsilateral de la lengua, la amígdala y área superior del ángulo de la mandíbula, que posteriormente pues, va a tener unos desencadenantes específicos, como son el bostezo, la deglución, el habla y la tos. Y es importante, justo por toda esa inervación compartida entre el 9º par y el 10º par, que estos pacientes pueden sufrir o pueden presentar episodios, además de eso, acompañados de episodios lipotímicos y sincopales, hipertensión, hipotensión o bradicardia, justo por ese compromiso concomitante del 10º par craneal. Este es un artículo de la revista Facial Pain que lo que busca es mencionar todos los manejos que encontramos para esa neuralgia del glosofaringio. Inicialmente vamos a tener un manejo conservador, en el cual pues se han tratado varios fármacos para esta entidad. Se han tratado inicialmente medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, anticonvulsivantes, antidepresivos, pero el manejo que mencionan como primera lección para la neuralgia del glosofaringio y siempre ha sido hasta el momento la carbamazepina, es el considerado hasta ahora manejo de primera línea. Los métodos quirúrgicos percutáneos, básicamente en estos métodos lo que va a hacer es una destrucción selectiva de todas esas fibras del dolor que van a encontrarse de las fibras selectivas del dolor que van a encontrarse a nivel intracraneal, y pues muchas veces no se cuenta, o según lo que veíamos, no se encontraba asociado a muchos estudios asociados a esta. Métodos quirúrgicos abiertos como la descompresión microvascular y la radiocirugía, que se ha visto que es más asociada a neuralgia del trigémino, y esa lo que sí tienes como objetivo es realizar una destrucción también selectiva o una terapia mucho más selectiva hacia la región más intracisternal del 9º par craneal. Finalmente, las cervicales y tumorales, que ya son causas pues un poco menos comunes, y entre estas tenemos que mencionar que existen las radiculopatías, las tiroiditis inflamatorias, la carotidemia, justo por esa inflamación de la vena carotídea puede darnos unos síntomas asociados como disfagia, oinosfagia y sensibilidad carotidia. El reflujo laringofaringio también puede generar una otalgia, justo por todos esos componentes sensitivos que estaban asociados al nervio glosofaringio y al nervio vago, a partir de una inervación retrógrada sensitiva y comprometer el nervio de Arnold. Y las neoplasias faringolaringeas o de fosa infratemporal, y en esta tenemos que sospecharla siempre y cuando el paciente nos cuente además de esos síntomas relacionados con oinofagia, disfagia, disfonía, pérdida de peso. Entonces, en estos pacientes que estamos sospechando inicialmente una otalgia de origen neurológico en la cual puede estar asociada una neoplasia faringolaringea, a realizar una adecuada palpación de la base de lengua, paredes laterales, y una adecuada inspección de toda la cavidad nasal y toda
la cavidad lo que denominamos pues nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. Este es un artículo que me llamó la atención y que lo que buscaba era describir un punto específico de dolor localizado bajo la inserción del lóbulo del pabellón auricular en lo que denominan el ápex yugulodigástrico. Entonces el objetivo era presentar una serie de pacientes en los cuales los esteroides nasales o la miringotomía mejoró ese dolor. Entonces fueron 32 pacientes que tenían otoscopia normal, audiometría normal, pero que tenían dolor en ese punto descrito. ¿Y qué se encontró? En últimas, que el 100% de los pacientes mejoraron, que escogieron un grupo de pacientes escogió esteroides nasales, otro grupo escogió miringotomía, y el 100% de los pacientes que escogió esteroides nasales presentaron mejoría y miringotomía el 85%, a pesar de que no marcan o no muestran desde el principio una causa clara del dolor ni cuál fue el motivo de la otalgia en ese momento. Lo que buscaba era escribir este punto de otalgia e introducir a la otorrinolaringología un nuevo concepto pues en el examen físico que puede servirnos en algún punto para más adelante realizar nuevos estudios que nos permitan hacer un abordaje terapéutico adecuado o un diagnóstico diferente. Entonces este estudio realmente sirve como un piloto, puede servir como un piloto para exploración de este hallazgo. Y aquí entonces, ya finalizando, pues quiero mostrar un algoritmo de manejo para todos los pacientes que encontremos con otalgia de origen notológica. Entonces, inicialmente lo que hacemos es, ante un paciente que se presente con otalgia, realizar una adecuada, una muy buena otoscopia. Si esa otoscopia es anormal con una causa aparente, debemos realizar un manejo de esa causa subyacente. Pero si es normal, entonces realmente tenemos que evaluarnos en estas tres casillas. Primero, entonces pensemos por las dos más comunes que mencionaba al principio, que sea una patología dental o un síndrome de la articulación temporomandibular. Por parte de la patología dental, lo ideal entonces es que tenga una valoración por el servicio respectivo, por odontología. Si tenemos un síndrome de articulación temporomandibular, iniciamos el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, dieta blanda, y si el dolor es persistente, ya tenemos, lo ideal sería solicitar una valoración por cirugía maxilofacial. Mientras que, por otro lado, debemos realizar, si descartamos estas dos anteriores, una adecuada evaluación de nariz, faringe, cuello y tórax. Si el paciente, a partir de aquí, tenemos que tener en cuenta si tiene factores de riesgo para malignidad y en ese punto de realizar una adecuada nasofibroringoscopia, o si es la sospecha, una tomografía o algún tipo de imagen o tomografía o resonancia de cuello y senos paranasales. Si tiene factores de riesgo para enfermedad coronaria, lo ideal es hacerle un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una troponina. Y justo este era el punto que les mencionaba al principio, de tener muy en cuenta este tipo de pacientes, porque este tipo de pacientes pueden presentarse con otalgia asociada justo por esa inervación retrógrada que presentan por la inervación del décimo par craneal. Y si no tienen ningún factor de riesgo ni síntomas de gravedad concomitante, pues debemos sospechar una neuralgia, hacer una adecuada observación inicialmente, seguimiento, y si no mejora, pues ya una valoración por neurología. Este artículo es del año 2018, descrito en la Pakistan Journal of Medicine, que lo ideal o lo que busca es resaltar el uso de un abordaje multidisciplinario en el manejo del paciente con una otalgia para una recuperación mucho más rápida. Entonces realmente fue un estudio de corte transversal en el cual los pacientes con otalgia asistieron al departamento de otorrinolaringología en un centro de tercer nivel y lo que mostró fue el porcentaje que hubo las remisiones a cada uno de los servicios. Entonces, lo que buscan resaltar es realmente cómo hay muchas causas de otalgia, no necesariamente que surjan del oído, sino de otras especialidades en las cuales también tenemos que apoyarnos, como sea cirujanos, neurocirujanos que se especialicen realmente en la región más cervical, o cirujanos maxilofaciales. ¿Listo? Entonces, lo que es importante de este estudio es justo mostrar cómo ese manejo multidisciplinario siempre tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de abordar a estos pacientes con otalgia de origen notológico. Como conclusiones, es importante desde la anamnesis describir muy bien las características de esa otalgia para orientar un adecuado diagnóstico.
Tener en cuenta siempre las bases de la inervación cruzada por parte de múltiples nervios craneales y espinales nos va a generar una amplia gama de posibilidades etiológicas de la otalgia no otológica. Recordar epidemiológicamente, entonces, que la proporción entre otalgia primaria y referida cambia según la edad y el género, siendo mucho más frecuente la primaria en hombres y niños, pero la secundaria va a ser mucho más común en adultos y mujeres. Realizar un adecuado examen físico con una palpación dirigida de todas las estructuras mioarticulares nos va a permitir un diagnóstico preciso para poder descartar todas las causas mecánicas articulares o musculares propias. Y sobre todo esto, sobre todo para hacer un adecuado abordaje de todos los pacientes con otalgia notológica, se debe enfatizar en que el manejo debe ser multidisciplinario que permita abordar muy bien el dolor del paciente desde su causa fisiopatológica asociada. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en este momento. Buenas noches. En cuanto al manejo del síndrome de dolor miofacial, ¿se tiene alguna experiencia en el manejo médico con relajantes musculares tipo tiocolchicócido o tiacinidina asociado a AINES, complementando con la terapia física o terapia frío-calor? Juan, ¿me viste? Ya. Buenas noches. Gracias, ya pude prender mi micrófono. Primero que todo, buenas noches, doctor Prieto, presidente de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, doctora María Hernández, doctor Nelson Delgado, doctor Juan David Aguas, felicitaciones por su excelente presentación. Mi nombre es María Teresa Rusi, cirujana maxilofacial de la Clínica Mederi. Voy a apoyar pues en esta ronda de preguntas las referentes a ATM y la parte muscular. La pregunta se refiere a la utilización de relajantes musculares, de tiocolchicócido, de AINES como ayudantes al manejo del síndrome doloroso mifacial. Sí, señor, en la parte aguda sí se considera el manejo de la sintomatología. Sin embargo, debemos recordar que no se considera tratamiento definitivo. No podemos tener al paciente en AINES o en relajantes musculares indefinidamente. Es como manejo inicial de la sintomatología mientras se trata la etiología con otros medios. Si es un síndrome doloroso miofacial, hay que pensar en la etiología del estrés, que es el principal desencadenante de bruxismo y apretamiento frecuente, por medio de la utilización de placa miorrelajante para minimizar el daño a la articulación, a los dientes, pero pues el tratamiento debe ser multidisciplinario y debe estar enfocado no solamente al manejo de la sintomatología, como les decía, puede ser inicialmente para el dolor que presenta el paciente, pero el tratamiento definitivo debe estar enfocado a la supresión del hábito que desencadena el síndrome doloroso miofacial o a la corrección de las maloclusiones o la inestabilidad oclusal que esté produciendo o exacerbando este síndrome. Muchas gracias, doctora Rusi. En este momento no tengo más preguntas, pero quiero aprovechar que la doctora Rusi tiene su micrófono abierto. Me pareció importante aprovechar que ella está aquí apoyándonos y que nos defina el signo decrépito articular, ya que se puede presentar, pero no sería un signo de patología de disfunción de la ATM.
Gracias, ya tengo micrófono abierto. Bueno, respecto a la crepitación, para nosotros en cirugía maxilofacial sí lo consideramos un signo muy importante de daño de articulación temporomandibular. En el examen físico del paciente, cómo se percibe, cómo se identifica una crepitación, es la sensación de roce de dos superficies duras. Hagan de cuenta, por poner un ejemplo más sencillo, como si ustedes pusieran a rozar dos hojas de papel, ese ruido que producen. Imagínense el ruido de dos superficies duras sin un tejido blando interpuesto, en este caso el cóndilo y la cavidad glenoidea, rozando entre sí por pérdida o daño del disco articular. Para nosotros es un indicativo muy importante de daño articular y ya de grado moderado a severo. Muchísimas gracias. Me están informando que hay más preguntas, pero yo en el chat no las puedo ver. Yo las puedo ir leyendo, si te parece, doctora Mari, las puedo ir contestando. Sí, por favor, porque a mí en el chat no las encuentro. Ok, veo la primera pregunta del doctor Oscar Fernando Sánchez, que nos dice en qué casos y en qué momento infiltrar la ATM. La infiltración de ATM, al igual que lo que estábamos mencionando hace un momento, pues se considera como parte de un manejo sintomático inicial. En el caso de inflamación repetitiva de la ATM, se puede considerar como una alternativa el lavado intraarticular para la remoción de todas las citoquinas proinflamatorias que se están acumulando dentro de la articulación. Hay mucha controversia respecto a la infiltración de diferentes agentes. Los resultados son variables y realmente depende a quién le pregunten. Hay personas que utilizan la infiltración de anestésicos locales dentro de la articulación, pues los resultados son variables. La sintomatología en general con cualquier elemento que se infiltre inicialmente pues va a disminuir por el simple hecho de ampliar el espacio articular e hidrodisecarlo. Pues sin embargo la duración del anestésico pues no es la de mayor, que nos dé los mayores resultados o los mejores a largo plazo. La infiltración también se puede hacer con ácido hialurónico. Esto lo aprendimos de la escuela de ortopedia, lo mismo, pensando en la colocación de un material viscoelástico que se interponga dentro de la articulación temporomandibular, aliviando el dolor. También los resultados son controversiales. Los que lo apoyan pues hablan lo mismo, la hidrodisección y la interposición de un material viscoelástico que amortigua un poco los movimientos articulares. Los resultados en contra hablan de la formación de fibrosis e incluso exacerbación del daño que se produzca dentro de la articulación. Pienso que la infiltración de la articulación debe estar muy enfocada a patología que no se pueda manejar por otros medios. Yo les diría que piensen de pronto en patología reumatológica, dolores crónicos, que realmente sí se beneficien de esto, pero no infiltrar articulaciones que requieran un manejo quirúrgico, y pensaría principalmente siempre en el lavado intraarticular para remover citoquinas inflamatorias intraarticulares. Pienso que la pregunta que sigue acá, que dice qué participación le dan el manejo a los relajantes musculares asociados o no a AINES, pues pienso que ya algo he contestado eso. Los relajantes y los AINES son herramientas que tenemos para el manejo de la sintomatología, más no como establecerlos como tratamientos definitivos. Aquí hay un comentario del doctor Johnny González que dice condritis del cartílago del conducto auditivo externo por uso de audífonos intracanales. Esas sí se las dejo al grupo de otorrino. Juan, ¿quieres darle respuesta al doctor Johnny González? Sí, claro, también es una causa de otalgia de origen no otológico, claramente por la inervación, la múltiple inervación que tiene el conducto auditivo externo, esas condritis, si recordamos, pues el cartílago que está recubierto, que
forma estructuralmente el conducto auditivo externo, es bastante sensible y justo en cuenta, una condición a tener en cuenta, y pues más hoy en día a ser como un factor exposicional justo ese uso de audífonos en la población. No sé si la doctora quiere agregar algo más. Pues que también hemos visto el aumento de esa otalgia en esta época de la educación virtual, y no solo en los usos de audífonos, sino en el audífono, me refiero a la charla o al trabajo, que yo en mi práctica lo he visto en aumento, y lo que he hecho específicamente en este tipo de pacientes es pues tratar de disminuir el uso de esto. Y lo que decía Juan frente a los audífonos de ayudas auditivas, sí, doctor Johnny González, evidentemente es otra causa de otalgia referida, el uso de audífonos tanto de ayudas auditivas como los que estamos usando ahorita en la práctica de trabajo y educación virtual. Aquí tenemos más que una pregunta, es un comentario, pero creo, más que una pregunta, es una consideración y aporte al tema. En mi experiencia he encontrado que en la apófisis estiloides elongada da más dolor de garganta tipo pinchazos que otalgia como tal. Es una de los comentarios que recibimos del doctor Daniel Anaya de Montería, creo. Tenemos otra, creo que no es pregunta, sino también un aporte. Quisiera adicionar otra condición que genera sintomatología dolorosa craneofacial referida, y es la bursitis amular, y que hay que considerar a la hora de realizar el examen físico palpándola a nivel del paladar. Estos son como los aportes, y tenemos aquí otra que es lo mismo. Hay diferencia entre algunos de los relajantes musculares. Yo pensaría que no. Yo te diría que sí. Por ejemplo, te podría decir que el tiocolchicócido, por ejemplo, creo que se comporta, si mal no recuerdo, como un antagonista competitivo de los receptores del GABA, mientras que, por ejemplo, el metocarbamol tiene un efecto un poco más central. Pero me refiero, ¿hay diferencia en ustedes en cuanto a la mejoría del paciente? Es lo que yo refería. No, realmente no. Es preferencia de cada especialista. Realmente sí, me no. refería que no había mejorías en cuanto a que definitivamente pues tiene la misma función, diferente a su farmacocinética y farmacodinámica. Sí, señor. Ok. Aquí hay otra pregunta, doctora Mari, que dice, si consideramos la necesidad de placa miofacial, ¿esta se puede formular para no demorar al paciente mientras es valorado por maxilofacial? Esta placa la cubre el POS, necesita MIPRES. Es muy importante la utilización de placa en síndromes dolorosos miofaciales, en hiperfunciones, y entre más pronto se empiece, una vez identificado y diagnosticado correctamente el problema, mucho mejor. Realmente sí hace parte de nuestro armamentario en el manejo, sí se debe hacer. Habitualmente la hacen los rehabilitadores orales o personas especializadas en disfunciones de ATM. Los rehabilitadores son los que nos ayudan con la parte oral. Estas placas, la mayoría de los servicios de rehabilitación oral no están cubiertos por el POS, y lo que se hace es mandar de manera particular al paciente a que consulte a un rehabilitador oral. Aquí veo otra del doctor Luis Alonso Jaramillo, que indica que el manejo de la otalgia que se origina por disfunción de ATM o síndrome miofacial debe ser manejado por odontólogo especialista en disfunción de ATM y a manejo de fisioterapia. Coincido plenamente con el comentario, el manejo es multidisciplinario. Tanto la disfunción de ATM como el síndrome doloroso miofacial requieren la intervención no solo de cirugía maxilofacial, sino de rehabilitación oral. En la disfunción de ATM la placa también funciona porque ayuda a abrir un poquito el espacio articular y mejora un poco la sintomatología aguda.
más lo que ya habíamos mencionado, el beneficio asociado al síndrome doloroso miofacial. La fisioterapia también se considera fundamental, ya que hay muchos hábitos de mal postura en la función mandibular, secundarios a edentulismo, a inmovilizaciones reflejas, a contracturas, que fisioterapia juega un papel muy importante en la corrección de los mismos. Aquí hay otra pregunta que dice que es para el diagnóstico con imágenes, ¿qué se recomienda si sospechamos problema de ATM, tomografía o resonancia? Si estamos sospechando un problema de tejidos duros, un cambio, una artrosis, un cambio degenerativo de la articulación, si estamos sospechando un problema de tejidos duros, la recomendación es mirar una tomografía. Si estamos sospechando un daño a nivel del tejido blando, un desplazamiento discal, nos decantaríamos con una resonancia de articulación temporomandibular en proyecciones boca cerrada y boca abierta para evaluar la movilidad y la relación del menisco articular con el cóndilo, tanto en boca cerrada como en boca abierta. Aquí tenemos otra pregunta, Juan, para la tubaritis dolorosa miofacial por bursitis amular, que es compromiso del músculo tensor del velo del paladar. ¿Cómo la manejan? Es una causa común de otodinia. Sí, entonces, pues si recordamos nuevamente, o sea, esta charla lo que encontré era todas estas causas están muy relacionadas sobre todo con la inervación y con lo que mencionaba la doctora Rusia, hay una contracción excesiva de todos estos músculos que están relacionados tanto con el velo del paladar como de toda la región facial, tensor del tímpano. Entonces muchas veces estas bursitis están asociadas sobre todo a inflamación de las vainas tendinosas y inflamaciones o contracciones musculares. Lo ideal es en los episodios agudos tratarlas con AINES, ¿sí? Con antiinflamatorios, manejo médico, pero sobre todo teniendo en cuenta la fisiopatología y toda la inervación, es tratar el episodio concomitante o el episodio de base que esté generando toda esa contracción muscular. Gracias, Juan. Tenemos otra pregunta para la doctora Rossi, creo que ya había contestado parte. Dice, ¿cuándo remitir al rehabilitador oral y cuándo al cirujano maxilofacial? Al rehabilitador oral fundamentalmente cuando se requiere un manejo de estabilización oclusal, primero, o sea, un paciente parcialmente déntulo, que la oclusión no es la ideal porque eso produce cambios en la posición de los cóndilos en la articulación temporomandibular. Dos, cuando se requiera un manejo con una placa miorrelajante, es fundamental el manejo con el rehabilitador oral. La primera línea de manejo del cirujano maxilofacial es fundamentalmente cuando existe un desarreglo interno de la ATM, como por ejemplo un desplazamiento discal que altera la función y la calidad de vida del paciente, que ya requeriría un manejo quirúrgico. También todos los manejos intraarticulares se remiten a cirugía maxilofacial. Aquí hay otra pregunta que dice que para el diagnóstico de síndrome doloroso miofacial existe algún número de puntos gatillo que deben ser positivos o solamente con el hallazgo de un punto positivo se realiza el diagnóstico. El número establecido como tal no existe, no lo tengo, no tengo el dato en este momento, pero un solo punto sensible a la palpación, doloroso, probablemente no sea patognomónico de un síndrome doloroso miofacial, porque se puede producir una contractura o un espasmo que no necesariamente se correlaciona con el diagnóstico. El diagnóstico se correlaciona con una imbalance oclusal más una alteración en más de uno de los músculos de la masticación o en el mismo músculo en más de 2 o 3 puntos a la palpación del mismo. Muchas gracias. Aquí tenemos otro comentario, es del doctor Johnny González. La amigdalitis puede producir dolor referido a oído. No olvida revisar la bucofaringe en los niños pequeños. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede manejar un anciano edéntulo con disfunción del ATM? Creo que ya habíamos hablado algo del tema, pero... Bueno, volvemos a completar la respuesta. Pues probablemente una de las dos principales causas en adultos mayores que presenten disfunción de ATM son una,
el edentulismo que sufren la mayoría de estos pacientes llevan a una inestabilidad oclusal y llevan a, pues, a desarreglos internos de ATM. Entonces, el manejo fundamental es estabilizar la oclusión con un rehabilitador oral para ir concatenando todas las respuestas. Y la segunda causa de disfunción de ATM en adultos mayores son los procesos degenerativos. Entonces, es hacer un estudio diagnóstico muy juicioso, diagnosticar cuál es el problema para darle un manejo correcto. Si estamos frente a una patología degenerativa, una patología autoinmune, en qué estadio se encuentra y se, pues, establece el manejo más adecuado. Muchas gracias. No tenemos más preguntas, no tenemos más comentarios. No sé si debemos esperar un momento o si podemos ir dando fin a la charla. Doctora Hernández, doctora Rusi, doctor Juan David, mil gracias. Creo que ha sido una conferencia muy, muy buena que nos ha permitido conocer y aprender mucho sobre la otalgia. Si no tenemos más preguntas, quisiéramos agradecerles a todos por haber asistido el día de hoy a esta importante charla y quedaríamos con la última parte, que es alguna información que está pendiente, recalcar por parte de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología el próximo congreso de los 60 años que se va a celebrar en Cartagena. Esperamos que lo podamos asistir todos entre el día 27 y el día 30 de julio del 2021. De nuevo, mil gracias. Un agradecimiento a la Universidad del Rosario, a la Clínica Medri y a Laboratorios Abbott y por supuesto a cada uno de los participantes. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buena noche. Muchas gracias a usted, doctor, y muchas gracias al apoyo de la CORT. Todo salió perfecto, de verdad, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hola.